Señores, saludos a toda la gente que a partir de este momento se pone en contacto con nosotros en este espacio. Yo quiero saludar de inmediato a mi invitado en esta parte del programa, el ingeniero Ignacio Ditren, quien pertenece a la dirección política de la Fuerza del Pueblo y también es secretario de Asuntos Municipales de la misma. Para nosotros, ingeniero, es un placer inmenso tener el chance y la oportunidad de conversar con usted en este día. Muchas gracias y aquí estamos para contestar todas las preguntas que tengas para nosotros. Ingeniero, estamos en un momento crucial en todos los ámbitos. Yo creo que no había visto un episodio como el que nosotros estamos viviendo en la actualidad por el hecho de que cualquiera cree que hace mucho tiempo que pasó ya el proceso de las elecciones y que tenemos un gobierno que tiene muchísimos años dirigiendo los destinos del país y apenas tiene el gobierno que se instaló 2 meses de haber llegado al poder. ¿Cuál es su análisis respecto a esta parte? Bueno, es que realmente es un gobierno que ha iniciado, nació en medio de una crisis sanitaria y por ende económica. Y si a eso le agregamos que tenemos en el escenario funcionarios, los que habían estado en el gobierno antes tenían ya 16 años y el resto nunca habían estado en el gobierno. Por tanto, la inexperiencia ha hecho que se hayan cometido algunos errores que incluso ha provocado que en algunos casos han tenido que dar reversa algunas decisiones que han tomado. Es decir, que eso ¿Usted había visto un caso similar así, como el que estamos viviendo en la actualidad? No, claro que yo realmente no lo recuerdo. No lo habíamos visto. Realmente siento un presidente que manifiesta buenas intenciones, pero un partido que expresa sus quejas porque muchos entienden que no han tenido la oportunidad de llegar al gobierno y todo eso ha hecho que en 2 meses se vea un gobierno como si tuviera ya mucho más de un año. ¿Favorece o no a un gobierno eso? No, que la gente tenga esa percepción. Claro que no favorece porque provoca como una sensación ya de cansancio y la gente realmente no favorece. De todas maneras, usted habrá y el público habrán visto la posición del presidente del partido, la Fuerza del Pueblo, que ha manifestado la intención de colaborar con el gobierno, porque a nadie favorece que al gobierno le vaya mal, y menos en medio de esta crisis que estamos sobreviviendo. De hecho, debería darse un gobierno de unidad nacional. Yo realmente, si tuviera cerca del presidente Abinader, le recomendaría que tomara la palabra a lo que dijo el expresidente Fernández y me acercaría a él y conversaría con él y buscaría la colaboración. ¿Y en qué variaría, según el ingeniero Ditren, eso? Bueno, tendría una opinión de una persona con experiencia de 3 periodos gubernamentales, más un equipo que ha sido funcionario también, entonces se pueden hacer muchos aportes. Como dirían, cuando yo estaba muchacho, oía mucho un refrán que decía 4 ojos ven más que 2, y pienso que 2 mentes pensando pueden analizar mejor, y pienso que es una oportunidad que tiene el presidente Luis Abinader de sumar un equipo de personas que de manera gratuita, a cambio de nada, o no a cambio de nada, a cambio de la estabilidad de la República Dominicana. Yo le iba a preguntar eso, porque dicen por ahí que no hay sombrero para tanta gente y los mismos PRMistas se están quejando por falta de nombramientos. No, pero realmente no hablamos en ningún momento de cargos. En la Fuerza del Pueblo no queremos cargos, este es un gobierno que corresponde al PRM, aunque los cargos son de cualquier ciudadano, pero
pienso que deben darle oportunidad entre ellos. Nosotros no buscamos ningún cargo, pero sí queremos la estabilidad del país, poder salir de esta crisis sanitaria que tiene consecuencias económicas también, porque al final a todos nos daña la situación. Si el país le va mal, a todos nos va mal. Es decir, nosotros no queremos crecer sobre la base de que al gobierno le vaya mal y que al país le vaya mal, bajo ninguna circunstancia. Todo lo contrario, lo que queremos es un crecimiento y que el gobierno cumpla sus 4 años de manera adecuada, pero que el país pueda ver ese crecimiento. No queremos ver un retroceso. Si justamente lo penoso del final del gobierno del PLD fue que todo lo que dimos para el crecimiento sostenido de República Dominicana, al final se marchitó. Todo lo que logramos cuando estábamos en el PLD, al final se ve marchitado por un comportamiento inapropiado del pasado gobierno de Danilo Medina. Y no queremos que a este gobierno le pase lo mismo, todo lo contrario, que el país siga creciendo para que todos los dominicanos podamos crecer también. Le quiero hacer una preguntita, ingeniero, porque ahora el PLD está con su congreso y también la Fuerza del Pueblo está anunciando su congreso. ¿De qué le sirve a una organización política un congreso para poner todos los puntos sobre la mesa, para que las cosas comiencen a cambiar, para implementar un sinnúmero de ideas, y en el momento que están en el poder todo eso se olvida? ¿De qué sirve? Bueno, al PLD le sirvió de mucho. Al extremo de que en los últimos 24 años gobernó 20, o sea, que quiere decir que sí le sirvió. Lamentablemente, como bien dice el expresidente de la República, Danilo Medina, él mismo admite que se distanciaron de sus orígenes. ¿Quién dice eso? Eso lo dijo Danilo Medina. Ah, bueno, sí, pero él era el presidente. Precisamente, entonces él fue que torció todo e incluso fue quien sacó al PLD del poder, porque fue quien dividió al PLD con el comportamiento y el maltrato tanto al presidente Fernández como a un equipo de sus colaboradores. Un congreso es vital para la vida de un partido. Es el momento que tiene el partido para revisar sus normas. En el caso del PLD parece ser que lo van a hacer autocrítico, o sea, a revisar lo que hicieron mal. En el caso nuestro, que somos un partido nuevo, y funciona eso así, de que después que ya yo salí, que me detutanaron, que lo perdí todo, entonces yo me reviso. Pues lo normal no fue haber hecho el Congreso mientras usted estaba en el poder, para usted poner todo esa ropa en remojo. Eso hubiera sido lo lógico. Ahora, en el caso nuestro, de la Fuerza del Pueblo, que es lo que nos interesa, porque ya aquello es pasado para nosotros, como es un partido nuevo, que nació en medio de un proceso electoral, no tenemos una herramienta que nos sirva para establecer nuestras reglas de juego. Nosotros tenemos unos estatutos que eran los estatutos que tenía el partido que nos sirvió de base, que es el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Entonces lo que vamos es a actualizar esos estatutos que como vienen siendo como nuestra Constitución y una serie de normas que se dan en los partidos. De hecho, el Congreso debe comenzar el 6 de noviembre y terminaría el 27 de febrero. Y durante ese proceso tenemos 17 mesas temáticas que nos permiten, bueno, una de esas mesas tiene que ver con los estatutos del partido, otro tiene que ver con una mesa para discutir cómo va a ser nuestra plataforma para educar en el partido. ¿Dónde se van a dar esos encuentros? Bueno, hasta ahora todos son virtuales, como se está dando prácticamente todo en el país, porque no es conveniente juntar tantas personas. Imagínense que cada mesa temática puede tener hasta 600 personas. Juntar a 600 personas en medio de esta crisis sanitaria no es correcto. Entonces lo hacemos virtualmente. De hecho, a mí me toca presidir la mesa de políticas para los gobiernos locales. El pasado sábado tuvimos lo que fue la elección
del gabinete de esa mesa. Es decir, el equipo, somos 17, nosotros coordinamos, hay 2 co-coordinadores y 2 equipos de las 7 personas, uno que tiene que ver para acceso y control, que es para controlar las entradas y salidas, los turnos, etcétera, etcétera, y otro equipo que de redacción para ir llevando todo lo que va planteando todo el mundo, para al final hacer un documento que es lo que se va a discutir. Ya para el día 22, las mesas que nosotros dirigimos, tenemos lo que llamamos una lluvia de ideas, donde todo el que participa podrá expresar su criterio de lo que deben ser las políticas de la fuerza del pueblo hacia los gobiernos locales. Y entonces, ya después con esa lluvia de ideas, elaboramos un documento que es lo que vamos a discutir a partir del 6 de noviembre. Y eso hasta la segunda semana de febrero, en la que debemos tener un documento final que llevamos a la plenaria del Congreso, donde llevamos ese documento que se somete a esa plenaria y se aprueba o se modifica. Y así tienen que ver también, entre otras mesas, la política internacional, o sea, cuál va a ser la plataforma para nuestras posiciones en cuanto a la política internacional. Quiero hacerle una preguntita ahí, porque es que toda la vida nos la hemos pasado nosotros como pueblo, escuchando eso en los partidos. Y hemos visto hasta este momento que eso como que no sirve para nada porque no lo ayuda a reformarse a ustedes, la clase política de este país. Bueno, yo pienso que en el caso de nosotros sí nos dio resultados, porque como le dije, lograr tú tener éxito y estructurarte y tener el favor del pueblo por tanto tiempo, que solamente el odio, el rencor, la envidia provocó que romper eso, porque todo el mundo sabe que hasta el octubre del año pasado, mañana hará un año que Leonel Fernández renunció, mañana 20 de octubre. Precisamente un año. Un año, entonces, hasta ese momento, las encuestas daban que ese partido político tiene un 57% de aceptación. Es decir, que solamente todos esos elementos que acabo de decir, ese sentimiento de odio y de rencor, hizo que eso se rompiera. De hecho, durante los primeros meses de esa campaña, después que salió la Fuerza del Pueblo, decía, para poder ganar tenemos que recomponer el voto PLDista. Porque ahí están las personas. Y todavía está así. Está distribuido entre lo que tiene la Fuerza del Pueblo y lo que tiene el PLD. Porque la población tiene, desde hace tiempo, ese sector PRD, PRM, ha rondado cerca de un 40%, sumado los dos. Y nosotros, cuando estábamos en el PLD, siempre rondábamos entre el 53 y 57. Tendremos que ver cómo recomponemos todo eso hacia futuro. Y justamente para eso hacemos el Congreso, para establecer qué política que vamos a aplicar para lograr eso. La inscripción, ustedes están llamando también como partido a que la gente se acerque y se inscriba. ¿Cómo se va a dar eso? Bueno, ya se ha ido dando, comenzó con la reinscripción del propio presidente Fernández, de todos los miembros de la dirección política, de todos los miembros de la dirección central. ¿Eso va a estar abierto permanentemente? Sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente, todo el que se quiera inscribir en la Fuerza del Pueblo? Eso eso es una diferencia que nos marca como inicio, como fuerza política, que en el viejo partido se daba la costumbre de cerrar el padrón. De hecho, estuvo cerrado durante casi 12 o 13 años, lo que hizo que cuando se aprobó la ley de partidos y la ley de régimen electoral que establecían una cuota para la juventud, hubo que rápidamente aperturar para que entraran jóvenes, porque ya no habían jóvenes, porque tenemos casi 13 años con el partido cerrado. Siempre abogó Leonel Fernández para que el padrón del partido estuviese abierto, pero eso no se logró para tener control de las personas que ya estaban. Pero él era el presidente del PLD, ¿por qué no pudo lograrlo? No, porque solo no puede, porque el presidente no es un dictador, el presidente forma parte de un equipo que se llama dirección política.
Entonces, como ya los otros no estaban de acuerdo de que se dejara abierto. Exacto, porque ya con la intención de que se fortaleciera ese círculo vicioso de esa cúpula peledeísta. Así es, que aunque nos ayudó a tener varios triunfos, al final también nos llevó al fracaso. Bueno, pues la Fuerza del Pueblo estamos actuando diferente. Tenemos la intención de tener un padrón permanentemente abierto, donde tú no tienes que llegar acompañado de nadie, donde puedes entrar tú solo. Te inscribes, entras a la plataforma, a la página de la Fuerza del Pueblo, buscas el formulario de inscripción, lo llenas y ya perteneces al partido. De hecho, en el Congreso tenemos la novedad que nadie antes ha tenido, ningún partido ha tenido en República Dominicana, y es que en las diferentes mesas temáticas, tú, por ejemplo, que no eres miembro del partido, si alguna te interesa, te puedes inscribir. ¿Como por ejemplo? Bueno, en cualquiera de ellas, la de estatuto, la de formación política, la de la posición con relación a rol de oposición. Te puedes inscribir en cualquiera que te interese y participar. Obviamente, a la hora de tomar decisiones no puedes votar porque no eres miembro, pero puedes opinar en la de gobiernos locales y puedes dar tu opinión y cualquiera de los miembros puede asumir esa posición tuya, hacer la suya y someter la votación. Es decir, que es algo novedoso. De igual manera, llegado el momento de cuando termine el Congreso, el 27 de febrero, inmediatamente comienza un segundo Congreso, que es un Congreso elector, donde vamos a renovar todas las autoridades partidarias, porque todo lo que ocupamos puestos en este momento es de manera provisional. Entonces, como tengamos ya estatutos, reglas de juego bien definidas, entonces hacemos... Entonces, ¿cómo van a elegirlos a ustedes de nuevo? Es decir, a todo el que quiera aspirar a las posiciones. Exactamente, hay que hacerlo de nuevo en un Congreso elector que va a comenzar a partir del 27 de febrero y se extenderá hasta donde establezca la dirección en este momento. Ya entonces ahí se van a escoger... las direcciones de base, las direcciones medias, las direcciones municipales, las direcciones provinciales y la dirección central. La dirección central entonces se encargaría de elegir la dirección política. Durante todo este tiempo, ustedes como Fuerza del Pueblo lo que van a ir es fortaleciéndose para su participación en el 2024. Claro, porque en este momento lo que hay en el escenario político, los partidos lo que son es plataformas electorales, porque eso es la regla de juego de la República Dominicana lo que establece eso. Cuando nosotros nos formamos en el viejo partido, lo iniciamos como un partido de cuadros, porque era un momento de Guerra Fría, donde las posiciones eran muy diferentes. Ahora no, ahora estamos en un juego democrático. Yo sigo viendo a Leonel siempre hablando de la figura de Juan Bosch. ¿Será que anteriormente en su antiguo partido se habían olvidado de la figura de Bosch? Bueno, la mayoría de nosotros en las intervenciones, en nuestro accionar mencionábamos a Juan Bosch. Habrá algunos que no. Por ejemplo, el expresidente Medina no mencionaba a Bosch casi, se mencionaba a él mismo. De hecho, hay un discurso que un periodista le contó que durante ese discurso mencionó 153 o 157 veces la palabra yo y por ningún lado a Juan Bosch. Y, por ejemplo, ¿qué nos enseñó Juan Bosch? Bueno, el comportamiento ético y la transparencia. En mi caso, puedo hablar de eso porque, por ejemplo, cuando dirigí la institución que me tocó administrar, que fue la ONSA, nosotros teníamos una publicación en la página de la ONSA que cualquier persona, periodista, cualquier ciudadano común podía entrar. Y todos los días, antes de las 12 del día, se publicaban las operaciones del día anterior. Es decir, en la 27 de febrero, en la mañana del domingo 18, por decir algo, salieron 40 autobuses y en la tarde salieron 44 autobuses. En la mañana se montaron tantos pasajeros y la recaudación fue de tanto. Y en la tarde igual. Y al finalizar el mes se contabilizaba todo eso. Bueno, durante este mes
Sacamos tantos autobuses en la mañana y tantos autobuses en la tarde. Se montaron tantos pasajeros en la mañana y tantos autobuses en la tarde. Y se recaudó tanto dinero. Y así con cada ruta. Yo pienso que eso es transparencia. Y eso fue parte de lo que nos enseñó el profesor Juan Bosch. Una preguntita, ingeniero. Porque usted fue en un momento determinado, usted fue funcionario público. Dijeron todos y han dicho todo el que ha llegado a sentarse en alguno de los puestos que le ha tocado, que todo está desbaratado. ¿Eso es una vieja práctica política o realmente se da que usted llegue a una institución y encuentre que nada sirve, que nada funciona porque el anterior acabó con todo? Mira, yo puedo hablar, tengo la fuerza moral para decirlo, porque nunca que llegué a una posición expresé cosas como esa. ¿Cuáles posiciones usted ha ocupado? Yo fui director de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, o TTT, que ya se eliminó, se fusionó con el Intran. Posteriormente, en el 98, nos tocó formar, estructurar la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA. Cuando salí en el 2000, en el 2002 fui el director de limpieza del Ayuntamiento del Distrito Nacional. En el 2004 volví a ser director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses hasta el 2012. A partir del 2006, paralelamente a la dirección de ONSA, de manera honorífica me desempeñaba también como secretario de Estado, enlace entre los ayuntamientos y el Poder Ejecutivo. Después, en el 2016, fui asesor de transporte del Poder Ejecutivo hasta el 2020. Es decir, cuando he llegado a una posición, y mire que en el... En el gobierno de Medina, ¿usted fue asesor? Sí, en el 16 al 20. Y una preguntita entonces, usted en todas esas posiciones, ¿usted ha presentado en algún momento declaración jurada de bienes? Claro que sí. Ok. Claro que ¿Y su última declaración jurada de bienes, a cuánto ascendió? 23 millones de pesos. 23 millones de pesos. Pero usted está similar con lo del presidente Danilo Medina. Y yo debo decir que yo soy ingeniero civil, es decir, que no simplemente he sido funcionario público. Ingeniero civil, mi primera obra la comencé en el año 1979, es decir, que tengo de dónde demostrar dónde saqué cada peso de eso. E incluso he hecho unos 7 proyectos, 7 edificios, entre ellos un complejo turístico, es decir, que tengo de dónde demostrar eso. Además de que soy... No, yo le hago la pregunta porque usted dice que en su última declaración, estamos hablando de qué año fue eso que usted presentó esa declaración. Eso fue en el 12. En el 2012. Es decir, que esa fue la última que usted presentó. Sí. Entonces, se lo digo porque usted con todas esas posiciones que ha ocupado, estamos hablando de 23 millones de pesos, porque la actual ministra de la Juventud, con un par de posiciones que ha tenido, dijo que tenía 106 millones de pesos. Cuando se dan ese tipo de cosas, que gente muestra un dinero que prácticamente la sociedad se queda sorprendida, ¿qué es lo que pasa? Que el que ocupa un lugar dentro de una posición pública importante, como que se multiplican los dineros. Bueno, a veces sí, a veces no necesariamente, todo depende cuando tú puedes demostrar qué cosas tú has hecho paralelo a ser funcionario público que puedan demostrar que tú tienes ese dinero. Por ejemplo, yo aparte de ser ingeniero civil, soy productor agropecuario. Tengo 17 años como productor de cerdo y de frutos menores. Es decir, que tengo una actividad económica permanente. Yo pienso que corresponde, eso de la declaración jurada es algo muy personal, que cada quien tiene que decir de dónde sacó ese dinero. ¿Por qué las prácticas dentro de todos, nadie en especial, de todos los gobiernos, es que hay grupos que fuera tienen que hacer las investigaciones que le corresponde a los funcionarios que están dentro? Bueno, yo lo que pienso es que eso es materia de la Procuraduría y investigar ese tipo de cosas. Sí, pero lo que tiene que ver con los bienes tiene que jugar su papel la Cámara de Cuentas. Y la Cámara de Cuentas, obviamente. No, la Cámara de Cuentas lo que debe hacer son auditorías en las instituciones. Yo, por ejemplo,
cuento, gracias a Dios, que fui auditado hasta el 2012, hasta el final del 2011. Es decir, que ahí está mi auditoría, donde todo salió como debía ser. Entonces, cada funcionario público, como dice la ley, es responsable de sus actos y tiene que demostrar que lo hizo transparentemente y adecuadamente mientras le tocó jugar ese rol. Entonces, ya es una cuestión muy personal que cada quien tiene que responder por sus hechos. Necesito, ingeniero, su opinión respecto a que mucha gente tiene la idea de que ser presidente de la República no hay forma de que una gente te pueda decir, yo fui presidente de lo que sea, pero presidente de un país mucho mejor todavía, y que pueda salir prácticamente sin una cantidad que te diga, pero se supone que es mucho lo que debería tener. Y aquí hay ejemplos de gente que ha hecho declaraciones juradas de bienes que uno se ha puesto la mano en la cabeza, porque solamente una casa de las que vive vale y cuesta esa cantidad de dinero que muestran. ¿Usted no cree que debería existir sanciones para el que mienta? Bueno, claro, el que no pueda demostrar que eso es así y de dónde lo sacó, tiene que haber una sanción. Ahora, ¿qué yo creo que hay en un error muy frecuente? Por ejemplo, cuando se hace una declaración jurada, normalmente el que la ve no se da cuenta que hay lo que se llama que un bien que tú tuviste en el 2004, por ejemplo, cuando yo entré, mi vivienda, a lo mejor cuando yo la compré me costó 3 millones, a lo mejor en este momento cuesta 8. Entonces la gente entiende que fue que te lo robaste y no, es que no están indexando, que eso va cambiando de valor. Sí, todo lo que viene raíz se va aumentando. Va aumentando. Y cuando tú lo ves en proporción a la tasa del dólar, a veces hasta tu patrimonio a veces hasta disminuido. ¿Por qué? Porque lo que no aumenta son los de los carros, porque los carros mejor pierden valor. Pierden valor, y hay gente que comienza con una jipeta y termina con 10 carros de lujo. Bueno, y también hay personas que no lo pueden demostrar porque a lo mejor nunca tuvieron un vehículo y de repente terminan con 3 o 4. En mi caso, yo a los 17 años y medio, cuando me gradué de bachiller, ya yo tenía un carro, mi papá me regaló un carro. Además, estudié en un colegio privado y universidad privada, aunque me gradué en la UAS. Pero sí, claro. Entonces, eso va diciendo de dónde viene cada quien. Y pienso que eso es, insisto, muy delicado. Es como un manejo que debería tener la autoridad de que sea transparente y diáfano y que la gente lo crea. Claro. Claro, incluso... ¿Usted conoce, por si acaso, de algún caso de gente que haya declarado que tiene mucho y es mentira, porque eso es lo que se va a buscar mientras esté en la posición? ¿Usted conoce de algún caso? No puedo decir, no tengo en mis manos. No, porque yo le pregunto, no es porque exista, a mí mi deber es preguntarle. ¿Quién sabe si usted va y me dice, sí, yo conozco? No conozco, no sé, no. Sería una primicia para este programa, no tengo prueba de nadie. ¿No? Sí. Hay personas que pero hay gente que usted le ha chocado. Que crean suspicacia. Hay personas que cuando lo declaran, crean suspicacia. Dicen, ¿de dónde habrá sacado esta persona? Digo yo a usted como ciudadano, ¿no le ha llamado la atención de que, óyeme, fulano declaró, usted le dice a la mujer suya, de que, oye, fulano declaró de que tiene tanto, sabiendo uno que no tiene nada? Claro, por ejemplo, pues usted conoce. He visto funcionarios que han declarado, en este mismo gobierno han declarado 1,000 y pico de millones de pesos. ¿En este gobierno? Sí. ¿En el que se instaló ahora? Bueno, ahí está en la prensa de hoy que investigaron el viernes a 3 y hay entre ellos un alcalde, el alcalde de Pedro Brán, un municipio pequeño, y según dice la prensa, yo no lo he visto la declaración, dice que él declaró 1,016 millones de pesos. 1,016 millones de pesos. ¿A qué actividad se dedica? No sé. No se vaya a equivocar con la cifra, ingeniero. Él dice que declaró eso. Eso dice la prensa. Bueno. 1,016 millones. Bueno, tal vez se sacó la loto. No sé a qué actividad se dedicará. Porque aquí hay mucha gente que hay que decidir que será la loto que se sacó. Así es. Entonces, pero acuérdate que la loto lo publican. Sí. Entonces, y le dan un paseo a la gente, una limusina. Exacto, y ponen un cheque grande, grandote así. Es decir, que para sacárselo, entonces... Sí, que eso se da cuenta todo el mundo, que no debería ser porque es un riesgo.
Sí, así es. El que se saque la loto no deberían pasearlo. Yo no permitiría que me pasearan. No voy a decir cosas que lo secuestren, ¿verdad? No, es un riesgo Es un en un riesgo. país pobre como este. Así es. Entonces, yo pienso que eso del patrimonio personal es una cuestión que nada, hay autoridades que tienen que hacer eso. Eso me recuerda a mí que cuando se discutía lo del procurador independiente, el presidente Fernández dice que no tiene que ver con que sea independiente o no, es que cada quien cumpla con las funciones que le tocan, Que cumpla cada quien con su rol. con su rol, sin favoritismo ni nada. Bueno, el que se equivocó, se equivocó. ¿Usted tiene algún favorito para la presidencia de la Junta? No, No. eso el que determina mi partido y la posición de mi partido y del presidente Fernández ha sido que... no ¿Aparecerá un independiente para la Junta? Bueno, más que independiente, que no tenga militancia política. Es lo que nosotros planteamos, porque independiente... Porque Roberto Rosario fue presidente de la Junta, ahora está con ustedes en la Fuerza del Pueblo. Sí, pero en ese Pues momento... no existe entonces esa total independencia. No, porque... Ahora están hablando de Olivares, pero Olivares también es del PRM. Exacto. No, porque en el momento en que Roberto fue presidente de la Junta, había un criterio de reparto por partido. O sea, esa fue la regla de juego que establecimos, que cada quien tuviera su representante. La experiencia nos dice que no es conveniente porque se pierde un poco la institucionalidad. Entonces hemos planteado, y en eso coincidimos con lo que dice el presidente de la República, de que sea una persona apartidista. Porque lo de independiente, eso es muy relativo, pero que no tenga que no se le conozca militancia política. Pero se fuñeron mucho de lo que están sonando por ahí porque pertenecen a partidos. No, si pertenecen a un partido, nosotros no estamos de acuerdo con que se elija uno que pertenezca a un partido, porque a la hora de trabajar puede primar primero su criterio partidario y no un criterio apegado a la ley, donde los sentimientos no lo traicionen. Yo quiero, ingeniero, agradecer su presencia aquí en el programa. Para nosotros es un placer de que usted haya podido sacar un momentito de su agenda para venir a compartir con la gente que sigue este espacio. Así que le agradezco de antemano. Muchas gracias y siempre a tu orden. Señores, ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad. Pórtense bien.